Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo. Y lo peor es que, cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya no quería volver atrás. Me llamo Laura, tengo 38 años, y llevo casada con Daniel desde hace casi 12. Siempre pensé que éramos el tipo de pareja que envejece junta, que supera las rutinas con risas y paciencia. Durante años fue así. Él era mi refugio, mi calma. Pero la calma también puede ser una forma silenciosa de morir. Todo empezó una noche cualquiera, una de esas en las que Daniel trabajaba hasta tarde. Me senté frente al ordenador para pedir unas entradas de teatro, y sin querer entré en el chat de soporte técnico de la web. Solo necesitaba ayuda con un código de descuento, pero el hombre del otro lado, bueno, más bien su forma de escribir, me hizo sonreír. Era amable, divertido y tenía esa forma de hablar que te hace sentir vista, escuchada. Su nombre era Adrián. Al principio fue solo eso, un intercambio casual. Pero luego, no sé cómo pasó, empezamos a hablar de todo. De películas, de música, de insomnio. Me contó que también estaba casado, que tenía un hijo pequeño. Me sentí cómoda, demasiado cómoda. Había algo en él que me recordaba a quien yo fui antes de convertirme en la esposa de Daniel. Durante semanas, nuestras conversaciones se volvieron el secreto más dulce y más peligroso de mis noches. No había intención, o eso me repetía. Pero cuando alguien te pregunta cómo estás de verdad, y tú respondes con el alma, ya no es inocente. La primera vez que nos vimos fue por accidente, o eso quise creer. Estaba en una cafetería cerca de mi trabajo cuando escuché una voz que me resultó familiar. Me giré y ahí estaba él, riéndose con una compañera, con ese gesto que yo ya conocía de leerlo. Fue como si el universo me hubiera jugado una broma íntima. Nos saludamos con una timidez absurda, y cuando nuestras manos se rozaron, algo dentro de mí se rompió y se encendió al mismo tiempo. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Nos empezamos a ver por casualidad cada semana. Una reunión, un café, una excusa cualquiera. Y cuando finalmente me besó, no sentí culpa. Sentí alivio. Como si por fin respirara después de años conteniendo el aire. Pero la culpa llegó después, lenta, pegajosa, como el humo que no te deja abrir los ojos. Empecé a mentirle a Daniel. Pequeñas cosas, una reunión extra, una cena con amigas. Nunca había sido buena mintiendo, pero él ni sospechaba. O eso creía. Cada noche, cuando él se duchaba, yo revisaba mi teléfono con el corazón golpeándome el pecho. Adrián me escribía cosas que nadie me decía desde hace años. Pienso en ti todo el tiempo, te extraño incluso cuando estás aquí. Y yo me aferraba a esas palabras como si fueran la prueba de que todavía estaba viva. Pero nada real puede construirse sobre mentiras. Una tarde, Daniel llegó antes de lo previsto. Yo estaba en el salón, hablando por videollamada con Adrián, riéndome como hacía mucho no lo hacía. Cuando escuché las llaves, el pánico me paralizó. Cerré la pantalla de golpe, fingí estar viendo una serie, pero él me miró distinto. No dijo nada. Solo se acercó, me besó la frente y se fue a duchar. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, Adrián me dijo que necesitaba verme. Había algo que debía contarme. Pensé lo peor, que quería dejarme, que su esposa había descubierto algo. Nos vimos en el mismo café de siempre, pero su mirada era otra, llena de miedo. Me tomó la mano y me dijo en voz baja, Laura, necesito ser honesto. Tu marido sabe quién soy. Sentí que el mundo se me caía encima. Él explicó que Daniel y él trabajaban en la misma empresa, que meses atrás habían coincidido en un proyecto, y que cuando vio mi foto en su escritorio, entendió todo. Me lo contó con lágrimas en los ojos, jurando que nunca lo planeó, que fue una coincidencia cruel. Pero en ese momento ya nada tenía sentido. ¿Desde cuándo lo sabía Daniel? ¿Desde cuándo me miraba con esa calma que ahora parecía compasión? Cuando llegué a casa esa noche, Daniel estaba esperándome. En la mesa había 2 tazas de café y mi teléfono. No gritó. No me acusó. Solo me preguntó, ¿te hace feliz? Esa pregunta fue peor que cualquier insulto. No supe qué responder.
Me quedé callada, mirando sus ojos que ya no buscaban una explicación, sino una despedida. Desde esa noche dormimos en habitaciones separadas. Adrián desapareció. No sé si por culpa, por miedo o por respeto. Lo busqué una vez, pero su número ya no existía. Daniel sigue en casa, como si compartiéramos un duelo silencioso. A veces lo escucho levantarse antes del amanecer, preparar café y salir sin decir nada. Y yo me quedo ahí, preguntándome si alguna vez podrá perdonarme o si, en el fondo, lo que más me duele es que quizás ya no quiera hacerlo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Han pasado 8 meses desde aquella noche. 8 meses en los que el silencio se volvió otro miembro de esta casa. Daniel y yo seguimos viviendo juntos, pero ya no somos nosotros. Somos dos desconocidos que se cruzan en los pasillos, que se sirven el café sin mirarse, que fingen tener todavía algo en común más allá del contrato del banco y los recuerdos compartidos. A veces pienso que él no se fue solo porque no quiere destruir lo poco que queda de lo que fuimos. O porque aún me quiere, aunque ya no sé si eso sería un consuelo o una condena. Las primeras semanas fueron insoportables. Intenté hablar con él 1000 veces. Le dejaba notas, le escribía mensajes, le preparaba la cena como si la comida pudiera reparar lo que yo misma había destrozado. Pero él no respondía. Me escuchaba en silencio, con esa expresión neutra que me enloquecía, como si todo lo que decía ya no importara. Y quizás tenía razón. Porque, ¿cómo le explicas a alguien que lo amas, pero que al mismo tiempo amaste a otro? ¿Cómo le haces entender que no fue por falta de amor, sino por hambre de sentirte viva, mirada, deseada? A veces me descubro pensando en Adrián. No en lo que hicimos, sino en cómo me hacía sentir. Era como si me viera sin filtros, sin expectativas, sin etiquetas. Con él podía ser torpe, vulnerable, sincera. Con Daniel, en cambio, siempre sentía que debía ser la mujer perfecta, la que no se queja, la que sostiene, la que está. Y cuando un día dejé de poder con todo eso, simplemente me rompí. Pero lo peor de todo es que no fue solo deseo lo que me unió a Adrián. Fue conexión, una de esas que no sabes explicar. Como si él me hubiera conocido antes de conocerme. Durante meses he intentado olvidarlo y fallé. Guardé sus mensajes, los borré, luego busqué formas de recuperarlos. Revisé nuestras fotos, los correos antiguos, hasta el chat del soporte técnico donde todo empezó. Una vez incluso volví a aquella cafetería, esperando verlo aparecer. No lo hizo. Pero una mujer sí se me acercó. Me observó un momento y me preguntó si yo era Laura. Me quedé helada. Dijo que era compañera de Adrián, que él había dejado la empresa hacía tiempo, que se había mudado a otra ciudad. Pero lo que me descolocó fue lo que dijo después: siempre hablaba de ti, ¿sabes? Decía que fuiste lo más real que le pasó en años. Esa frase me atravesó como un puñal. Porque si era cierto, entonces todo lo que vivimos no fue una mentira. Pero si era cierto, ¿por qué desapareció sin despedirse? Esa noche, volví a casa con la mente hecha un torbellino. Daniel estaba en el salón, con una copa de vino. No me miró, pero dijo algo que me dejó sin aire: lo vi hace poco. Me giré tan rápido que casi derramé el agua que llevaba en la mano. ¿A quién?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A Adrián, respondió sin emoción. Nos cruzamos en una conferencia. Me pidió disculpas. Dijo que no soportaba verte sufrir, que por eso se fue. Sentí que las piernas me fallaban. Daniel siguió hablando, tranquilo, casi como si relatara una historia ajena. Le dije que te perdonaba. A él. Porque al final no fue solo su culpa. Fue nuestra. Lo miré con lágrimas en los ojos. ¿Nuestra?, repetí. Sí, dijo, porque yo también te fallé, Laura. Mucho antes de que lo hicieras tú. Y entonces me contó lo que nunca imaginé. Durante los últimos años antes de mi infidelidad, él había estado emocionalmente ausente por una razón que nunca quise ver: su padre estaba enfermo, y él cargaba solo con todo eso. Había intentado protegerme, no preocuparme, pero en ese proceso me alejó. ¿Y cuando intentó volver? Ya no estaba. Te perdí sin darme cuenta, dijo.
Lloramos los dos. No fue una reconciliación, fue más bien una autopsia de lo que alguna vez fuimos. Nos miramos como si fuéramos dos sobrevivientes del mismo naufragio. Después de eso, algo cambió. No volvimos a ser pareja, pero empezamos a hablarnos otra vez. Pequeñas cosas, como fue el día, si necesitaba algo del supermercado, si quería acompañarlo al médico. Pero entre esas palabras simples, había otra cosa, ternura. La que nace cuando ya no queda amor romántico, pero sí respeto, historia, humanidad. Una noche, después de cenar, me dijo algo que aún me hace temblar, ¿sabes? Siempre supe que no era el único en tu vida. Pero también sabía que tú no estabas bien. Y aunque dolía, una parte de mí se alegró de que alguien te hiciera sentir viva. Porque yo ya no podía. Me quedé en silencio largo rato. No supe si sentir gratitud o culpa. Pasaron los meses. Él empezó a salir más, a reír de nuevo. Una tarde me presentó a una colega suya, Clara. Noté su mirada, su complicidad. Y en vez de sentir celos, sentí alivio. Por primera vez en mucho tiempo, me pareció justo. Tal vez era el universo devolviendo el equilibrio. Yo también intenté rehacer mi vida. Tomé clases de pintura, viajé sola, aprendí a estar conmigo. Pero a veces, cuando cae la noche y la casa se queda en silencio, me asomo a la ventana y pienso en Adrián. Me pregunto si todavía piensa en mí, si alguna canción le recuerda mi voz. Hace 2 semanas, recibí un correo sin remitente. Solo decía, nunca fue una coincidencia. Cuídate, L. Lo borré. Pero no pude evitar sonreír. Porque, aunque nunca sabré toda la verdad, entendí que no siempre las historias de amor necesitan un final feliz. Algunas solo necesitan dejar una marca. Y ahora, cuando miro hacia atrás, no me veo como la villana que traicionó, sino como una mujer que se perdió intentando sentirse viva. Pero aún me pregunto algo y no encuentro respuesta. Si el amor de verdad no duele, ¿por qué lo que más duele sigue siendo lo que más extraño? Dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Han pasado 3 días desde aquel correo. 3 días en los que no he podido dormir más de unas pocas horas, con la mente girando en círculos, repitiendo esas palabras como un eco imposible de apagar. Nunca fue una coincidencia. Cuídate, L. No sé por qué, pero siento que no era solo un mensaje de despedida. Había algo más ahí, algo que parecía una advertencia, o una verdad que todavía no alcanzo a ver. He intentado ignorarlo, decirme que fue un impulso de Adrián, una manera de cerrar lo que quedó abierto, pero cada vez que lo repito suena menos convincente. El correo no tenía dirección de respuesta, así que no puedo escribirle. Lo busqué en redes, en la empresa donde trabajaba, incluso en foros y bases de datos de contactos profesionales. Nada. Es como si lo hubieran borrado del mundo. Y sin embargo, cada noche siento su presencia. No de una forma sobrenatural, sino más íntima, más humana. Es como si cada sonido en la casa, cada golpe de viento, me recordara lo que no se dijo. Daniel, por su parte, parece más tranquilo. Ya casi no hablamos del pasado. Su voz se ha vuelto más suave, pero también más distante. A veces me mira de una manera que no sé cómo interpretar. No hay odio, ni deseo, ni siquiera tristeza. Hay algo parecido a la aceptación, pero también al adiós. Hace una semana me pidió que lo acompañara a una exposición de arte. Era la primera vez en meses que me invitaba a algo. Fui sin expectativas. El lugar estaba lleno de fotografías, retratos de extraños, calles vacías, paisajes sin nombre. En una esquina, una imagen me paralizó. Era una foto en blanco y negro de una mujer de espaldas, frente a una ventana. Su postura, el cabello recogido, la forma de sus hombros, era yo. Estoy segura. Era yo, o alguien que se parecía demasiado. Le pregunté al curador quién era el fotógrafo. Me dijo que era una serie titulada Coincidencias, obra de un tal A.L. Adrián León. Sentí un vértigo que me obligó a salir. Daniel me siguió, sin decir nada. Caminamos en silencio hasta el coche y cuando subimos, simplemente me miró y dijo, ¿qué significa eso, Laura? No supe qué responder. Esa noche no pude contenerme.
Llamé al número que tenía de Adrián, aunque sabía que estaba desconectado. Pero esta vez sonó. Una vez, 2 veces, 3. Nadie contestó. Dejé un mensaje con la voz temblando: vi tu exposición. Necesito verte. Por favor. No hubo respuesta. 2 días después, me llegó un sobre sin remitente. Dentro había una sola foto, la misma imagen de la exposición, con una nota escrita detrás: a veces, para encontrarte, tuve que perderme primero. No pude evitar llorar. No de tristeza, sino de algo más complejo. Era como si por fin entendiera que todo lo que había pasado, la coincidencia de conocernos, la manera en que desapareció, incluso su silencio, había sido su forma de salvarnos a los dos. Esa noche Daniel se acercó a mi habitación. Llevaba meses sin hacerlo. Me preguntó si estaba bien y cuando le mostré la foto, la observó con una calma extraña. ¿Lo sigues amando?, me dijo. No respondí. Él asintió, como si no necesitara escuchar nada. Entonces suéltalo, añadió. O nunca vas a poder volver a ti. Desde entonces he empezado un ritual: cada noche escribo una carta que no envío. A veces para Adrián, a veces para Daniel, a veces para mí misma. Cuento lo que callé, lo que dolió, lo que aún no entiendo. Y en ese proceso, algo dentro de mí está cambiando. Ya no busco respuestas. Busco sentido. Hace 2 días encontré un correo viejo de Adrián, uno que nunca había abierto. Decía simplemente: el día que entiendas que no te traicionaste por amar, sino por olvidar amarte, me habrás perdonado. Lo leí una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de doler y empezaron a sanar. Hoy, mientras escribo esto, el amanecer entra por la ventana. Daniel está en la cocina preparando café. Lo escucho tararear una melodía que solía cantar cuando éramos felices. Y por primera vez en mucho tiempo, no siento culpa. No sé qué pasará. No sé si Adrián volverá, si Daniel y yo encontraremos otro tipo de amor, o si simplemente cada uno seguirá su camino. Pero he entendido algo: a veces el perdón no se pide, se construye. Y quizás, después de tanto perder, al fin estoy lista para empezar a encontrarme. Aunque a veces me pregunto, con ese miedo dulce que nunca desaparece, ¿y si el verdadero amor no era ni Adrián ni Daniel, sino la mujer que aprendí a ser entre los dos? Dime tú, ¿crees que uno puede amar de verdad después de haber traicionado? No sé en qué momento dejé de contar los días. A veces pienso que el tiempo se detuvo aquella noche en que leí por última vez su mensaje. Desde entonces todo ha sido un largo despertar, lento y doloroso, como si me quitara una venda que llevaba tantos años pegada a los ojos. El invierno se fue y con él las últimas palabras que no dije. Daniel y yo seguimos viviendo en la misma casa, pero ya no compartimos la cama ni las rutinas. Somos 2 vidas paralelas, unidas por el respeto, por el eco de lo que alguna vez fuimos. Él tiene a Clara, lo sé. No lo ha dicho, pero sus ausencias tienen el ritmo de otra voz, de otra piel. Y me alegra. Me alegra porque se lo merece, porque su manera de amar siempre fue limpia, incluso cuando yo la ensucié. Yo, en cambio, he aprendido a estar sola. Lo digo sin tristeza. Al principio me aterraba el silencio, me dolía la soledad como una herida abierta. Pero ahora, cada mañana, cuando abro los ojos y veo la luz entrar por la ventana, siento algo que no conocía: paz. Una paz distinta, más madura, nacida del cansancio y de la aceptación. Hace unos meses me mudé a otro barrio. No muy lejos, pero lo suficiente para no cruzarme con los fantasmas de siempre. Elegí un apartamento pequeño, lleno de plantas y de libros. En una esquina, sobre un estante, tengo una caja de madera. Dentro guardo los restos de todo aquello: la foto de Adrián, una carta que nunca envié, una llave de la casa que compartí con Daniel y un boleto de tren que nunca usé. No los toco, pero tampoco los tiro. Son parte de mi historia, como las cicatrices que no se ven. A veces, mientras pinto, porque sí, seguí con las clases, siento que él está ahí, observándome. No Adrián, sino esa versión de mí que nació a su lado. La mujer que se atrevió a sentir, aunque fuera en el momento equivocado. Me doy cuenta de que, sin él, no habría encontrado la voz con la que ahora me cuento las cosas.
Un día recibí una llamada desconocida. No respondí al principio. El número no aparecía en mis contactos. Pero insistió. Al contestar, solo se escuchó una respiración suave, luego una voz que susurró, «Gracias». Era él. Adrián. No lo oía desde hacía tanto que por un momento pensé que lo había imaginado. No dijo más. Solo eso. Y colgó. Lloré, pero fue distinto. No era el llanto del dolor, sino el del cierre. Me di cuenta de que las palabras que nunca se dicen también son una forma de amor. Que hay despedidas que no necesitan explicaciones porque ya se dijeron todas las verdades que importaban. Después de eso, escribí una última carta. No para enviarla, sino para mí. Decía: perdoné a Daniel. Te perdoné a ti. Pero sobre todo, me perdoné a mí. Porque entendí que no fui infiel por no amar, sino por tener miedo de desaparecer. Ahora sé que el amor verdadero no siempre se queda, pero siempre deja algo. Y eso basta. La guardé en la caja, la cerré y por primera vez sentí que podía respirar sin culpa. El tiempo siguió. Daniel y yo vendimos la casa. Firmamos los papeles sin lágrimas, con sonrisas cansadas. Al salir, me tomó de la mano y me dijo: «Cuídate, Laura. Prométeme que vas a ser feliz». Y le prometí, aunque no sabía todavía cómo hacerlo. Hoy escribo esto desde un tren. Me dirijo a una pequeña ciudad costera donde voy a dar clases de arte. No busco a nadie, no espero nada. Solo quiero vivir, pintar y dejar que el mar borre poco a poco lo que fui. Miro por la ventana y el paisaje pasa como una película que ya no duele. Llevo los auriculares puestos y de repente una canción empieza a sonar. Es la misma que Adrián me recomendó aquella noche en la que todo empezó. Sonrío. No sé si es casualidad o si el destino tiene ese sentido del humor extraño que a veces nos consuela. Y mientras la música llena el vagón, pienso que quizás no se trata de olvidar, sino de aprender a recordar sin dolor. Que la fidelidad más importante no es hacia otra persona, sino hacia lo que uno realmente es. El tren se detiene en la siguiente estación. Afuera, la luz del atardecer tiñe todo de dorado. Cierro los ojos, respiro hondo y por primera vez en mucho tiempo no siento ni culpa ni miedo. Solo una certeza serena, que la vida, incluso después de los errores, sigue teniendo una belleza que no merece ser desperdiciada. Y mientras bajo del tren, con el sonido del mar acercándose, me pregunto, como si todavía le hablara a alguien al otro lado del micrófono. ¿Alguna vez has sentido que tu historia terminó justo cuando por fin empezabas a entenderla?